buenas noches, amigas y amigos de este su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Hoy con una gran sorpresa. ¿Qué creen? Nos están deleitando con un pan y unas galletas deliciosas de la buena tradición del Valle. En verdad, pruébenlo, vayan a la Colonia del Valle en la calle San Francisco 35. Gracias, ya que ya la verdad, lo probamos Masa todos. madre, delicioso. Y además está preparado. Es realmente una panadería artesanal hecha con masa madre. No, yo soy adicta al pan y la verdad siempre estoy buscando el mejor pan y en verdad se los recomiendo. De la misma manera, hoy nos regalaron este delicioso café de Cucine Café, también en la Colonia del Valle, quienes dijeron, en esta mesa hace falta pan, café y galletitas. ¿Y qué creen? Pues apareció aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su patrocinio y también queremos agradecer a Suriana Radio en Guerrero que lleva nuestras voces hasta allá. Pues empezamos en este programa que en verdad hay muchísimos temas, a veces nos cuesta trabajo encontrar de qué vamos a hablar porque hay tantos que necesitamos hacer una gran selección y en esta ocasión vamos a hablar de las acciones que está llevando el gobierno de Estados Unidos, ya no solo contra los cárteles de las drogas, sino también contra políticos y contra empresarios que están involucrados. Y por otro lado, también la ley censura. ¿Cómo cómo ha ido cambiando y en qué va? Para que nosotros como ciudadanas, ciudadanos podamos estar enterados. Y luego el tema de las remesas, que es algo muy grave, que les quieren gravar las remesas a las personas que trabajan en Estados Unidos con un 5% para que puedan sus familiares recibirlas aquí. Pues bien, si empezamos con el primer tema, mi querido amigo, con esto que ha pasado con Ovidio, con la gobernadora de Baja California y todo este tema. Sí, pues han pasado muchas cosas que confirman lo que habíamos dicho varios, es decir, Trump va en serio en el combate al narcotráfico, va a presionar por varios lados a nuestro gobierno y no se va a conformar con los capos, sino que se va a empezar a meter ya con los políticos porque no hay otra manera de detener, digamos, esta explosión de violencia, de control político que tienen los capos y que han adquirido mucho más en el último gobierno. Ya lo tenían desde hace mucho tiempo, pero en este gobierno verdaderamente se desbordaron. Entonces decíamos, tienen que irse contra políticos porque en lo contrario, aunque agarres capos, sabemos que los cárteles se reproducen y mientras sigan los políticos ayudando y siendo cómplices, pues esto nunca va a parar. En cambio, si tú te vas contra políticos, no sé hasta dónde lleguen, pero ya empezaron las señales, ¿no? Por lo pronto ya está el decir, miren, ¿no? Señalar quiénes en principio podrían estar vinculados con diferentes ilícitos, pero entre otros, vínculo con los narcos. Muchos políticos ya se van a empezar a cuidar más, esa es la idea. Si no, si voy a acabar en la cárcel de Estados Unidos, si me voy a convertir en un extraditable, como el cártel de Medellín famoso, es decir, mejor no. Esa es la idea, supongo, ¿no? Pero entonces ya empezaron esas señales con lo de la gobernadora de Baja California, que además ya nos lo habían dicho, el propio exgobernador Bonilla, que fue de Baja California, ya había dicho como senador, esa señora está vinculada, además que nadie le hizo caso. Lo acaba de decir hace 2 días o 3. Otra vez, pero ya lo había hecho desde cuándo. Desde antes. Desde varios años atrás, pero López Obrador la protegió porque él protege a sus cercanos, a sus aliados, sin importar lo que hayan hecho o no hayan hecho. Porque se está protegiendo a él. Bueno, en parte desde luego, pero también, digamos, vínculos de alianza y demás, una combinación. Pero bueno, entonces esta señal es muy clara, ¿no? De que pues van a apretar, van a ir apretando. Ahorita es nada más lo de la visa, ¿sí? Pero eventualmente podría ser algo más fuerte, ¿sí? Es decir, sí exigir al gobierno que investigue, que eventualmente tome al gobierno mexicano con la advertencia o amenaza de decir, pues igual y si no lo hacen ustedes, yo sí voy, yo sí me meto, ya lo dijo. Dijo, con su participación o con su colaboración o sin ella, nosotros nos podemos meter. Y ya dijo que por lo menos hay 2 capos que ellos consideran terroristas. No han dicho quiénes, pero... Y han hecho una lista también de quiénes son los políticos también. Pues sí. Mira, aquí evidentemente una parte fundamental del problema es la incapacidad que López Obrador tuvo de ver límites, de entender lo que son los límites. Ahorita
Obviamente la parte probablemente más traumática para Morena, para todo este grupo de políticos, donde muchos saben que tienen cola que les pisen y que están expuestos, es que se están enfrentando a una situación donde ellos no tienen absolutamente ningún control. O sea, si todo se tratara de un asunto interno aquí de México, entonces, bueno, controlas las fiscalías, controlas los ministerios públicos, vas a controlar a los jueces, vas a poner de jueces a quien quieras, o sea, no me pueden tocar. Pero ¿qué pasa cuando ya chocas contra una potencia, aparte una potencia que tenemos de vecinos, y que no te van a preguntar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las políticas que van a implementar? O sea, se toparon ahora sí con el pez gordo y están empezando a descubrir que en el concierto internacional prácticamente son irrelevantes. O sea, la época en la que la diplomacia mexicana habría podido darle otro cauce a todo esto, hace mucho que se acabó. Entonces, no tenemos ahorita ninguna presencia diplomática, la voz de México ahorita no cuenta en el mundo, no tenemos absolutamente ninguna relevancia, nadie nos invita a nada. Claudia misma se aísla de eventos, por ejemplo. En estos casos parece mentira, pero es donde pesa el hecho de que un presidente de un país, Claudia en este caso, no haya ido a un evento como el funeral del Papa Francisco. O sea que independientemente de lo que le implique para la cuestión religiosa, es la cita donde se junta la gente que está en el mismo club. Si tú solito te aíslas, obviamente vas perdiendo la capacidad de negociar. Ya lo hizo López Obrador todo el sexenio. Exactamente, o sea, pero entonces pierdes la capacidad de negociar en una situación como esta donde hay una clara interferencia extranjera. Y bueno, ¿qué va a hacer México? O sea, ¿va a hacer una ley en el Senado para prohibir la intervención estadounidense? ¿Son capaces? Sí, son capaces, pero bueno, pues ¿quién les va a hacer caso? Obviamente nadie. O sea, a Estados Unidos eso le da risa, te lo puedo garantizar. Entonces, Morena está llegando a ese punto de chocar de bruces contra la realidad. Se les estuvo diciendo desde hace años que esto iba a pasar tarde o temprano porque no podían jugar con esa impunidad en materia de narcotráfico porque esto sí implicaba un conflicto internacional. Bueno, tuvieron la suerte de que estuvo Biden ahí todo este año ya más senil que conectado con la realidad, pero pues ahorita no. Ahorita Trump trae un plan muy específico, una serie de objetivos muy precisos para su país. Trump quiere jalar hacia los Estados Unidos todo lo que es inversión. No quiere que México sea competencia en eso, o sea, llevamos esa desventaja, que todo lo que se ha hablado del nearshoring, de lo que se podría aprovechar, bueno, México lleva la desventaja de que Trump no quiere la inversión en México, la quiere en Estados Unidos. Y obviamente la manera más fácil ni siquiera es poner aranceles. Eso probablemente de todas maneras vaya a pasar si nos votan del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, que también eso es altamente factible. Pero Trump nada más necesita alborotar el gallinero. Y, o sea, poner al gobierno en conflicto con los cárteles del narco para que la situación todavía se vuelva más inestable y México, por lo tanto, se vuelva más poco atractivo. Mientras tanto, él viene regresando de Arabia Saudita, de una gira en Oriente Medio, regresa con casi 2 trillones ya firmados, 2 trillones de dólares para invertir en Estados Unidos. O sea, está haciendo todo eso que México dejó de hacer, que México no hizo. Y pues obviamente ahorita nos enfrentamos a esta política ya desenfadadamente explícita por parte de Estados Unidos de que van por los narcos, van por los cárteles, pero también van por los empresarios y políticos que están coludidos con ellos, porque es la manera en la que van a tener a México bajo control y no nos vamos a poder zafar. Y el hecho de que hayan ido 17 parientes de Ovidio es una señal de que eso está pasando. Porque antes toda la familia de de Ovidio y de todos los cárteles tenían la garantía de protección del gobierno. El gobierno ya no tiene control para protegerlos. Es por eso que estamos viendo que están brincando del barco prácticamente, porque ya el gobierno de México ya no les puede garantizar esa protección. Y por otro lado vemos, ahora que le quitaron la visa a la gobernadora de Baja California, vemos como niños, literal como niños acorralados, a todos los de Morena cerrando filas con esta mujer. Se ven asustados. Como cerraron filas con Cuauhtémoc Como Blanco. cerraron filas con todos. Pero como bien dice Irving, ya no les alcanza. Ya no les alcanza porque están frente a una potencia mayor y frente a una presidenta totalmente debilitada a nivel internacional que, como vemos en las mañaneras, no está enterada de nada. El gobierno de Estados Unidos la desestima, no la toma en cuenta y se ve hasta nerviosa. Pues es que no sé, vamos a exigir que nos informen. Sí, como lo del Mayo Zambada, ¿no? Como lo del Mayo Zambada, que efectivamente es una postura muy envalentonada que definitivamente nos va nada más a demostrar que Trump pues la tiene como sí, adelante. Dicen los obradoristas, o han dicho,
que Claudia Sheinbaum es la más respetada del mundo. Es No, la y más se nota. ignorada del mundo. Pues sí. Que sea de libre. Adelante, chicas. Pues bueno, mira, en cuanto a lo de las listas, que según hay 44 nombres, hasta el momento no se ha confirmado Tú si que es estás muy en el cierto Senado y o ahí no. algún... No hay hasta el momento una fuente que lo confirme. Lo que se sabe es que un periodista, ¿cómo que se llama este chico? Armando Guzmán, hizo una consulta al Departamento de Estado a ver Ay, no si sé, existían estas listas con gobernadores, Dijo que no, políticos, ¿no? y negaron pues la existencia de la lista. Sí. Pero ahora que Irving menciona este tema de que, o bueno, creo que tú lo mencionabas, Denise, de que el gobierno de los Estados Unidos no le va a soltar información al gobierno de México en ninguna de las operaciones encubiertas que andan haciendo aquí en territorio nacional. Y bueno, hubo también esta mañana, en la conferencia mañanera, o sea, diciendo de que la foto que se había publicado, donde habían agentes del ICE, donde se desmanteló o el FBI, un laboratorio de fentanilo. La embajada fue clara y lo dijo en un tuit, o sea, con coordinación de la Fiscalía General de la República se hizo este operativo, Entonces, Pero, ¿viste el tuit de la Embajada de México? luego respondió la Embajada de Estados ¿Cómo? Unidos ¿Qué? otra vez. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Fue de la FGR. Sí, O exactamente. sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Así, ¿O no? qué? ¿Cómo? Sí. Fue la FGR, la FGR. La Fiscalía. La Fiscalía General. Fiscalía. Entonces, Está muy raro eso. Yo lo que veo en todo esto es como muchos vacíos en la información de confirmar qué es lo que realmente está haciendo los Estados Unidos, pero en cierta manera el mensaje es claro, o sea, es vamos a desmantelar, y lo ha dicho Trump, eso no es Toda un la secreto estructura. para nadie, sino la estructura, incluso el comunicado, el primer comunicado que aventó la Casa Blanca recién él empezó su mandato, donde decía que incluso la intolerable relación del gobierno mexicano con Así es. los delincuentes ahí, o sea, desde ese momento, ahí fue donde empezó a lloverle a Morena los últimos meses en torno a este tema, o sea, no podemos negar, no podemos confirmar en específico el tema de las listas o quién sigue o quién no, pero sí que sí hay una operación por parte del gobierno de los Estados Unidos con agencias en territorio nacional para poder desmantelar pues las células del crimen organizado en todas Que ya no los son estados, células, ¿no? nada más es una estructura. La estructura, huachicol, el intestinos, narcotráfico, ¿no? todo. Sí, tentáculos por todos lados. Mira, yo quisiera abundar un poquito en el tema de la pérdida, o sea, que le quitaron la visa a Marina del Pilar Ávila y a Carlos Torres, su marido. Sí, y le han dado han hecho declaraciones pues muy torpes desde mi punto de vista, ¿no? Escuetas, torpes, es un tema administrativo, claro, la visa es un tema administrativo, pero también político. Y es la gobernadora Totalmente penal. de la ciudad más transitada del mundo, de un país a otro. Es la frontera más transitada del mundo. ¿Y cuál es el criterio para quitártela? Hay un montón de cosas, Hay muchas pero cosas, sí. sí, son muchas, pero una de ellas es tener una conducta delictiva, que es la que, o sea, porque en las otras no encaja, ¿no? Pero entonces la presidenta Sheinbaum, que no fue avisada, lo cual también señala una falta de liderazgo brutal y de respeto por parte del gobierno de Estados Unidos. Y de confianza, sobre Y todo. de no confían en el confianza. gobierno No mexicano y tienen buenas razones. No, para es Y eso. tienen buenas fundamentado, razones. claro. Y coincide con que ese mismo día, por la misma frontera, salen los 17 familiares de Ovidio Guzmán. Entonces, ¿y por qué? Porque hay un pacto de Ovidio Guzmán, que es un delincuente, un narcotraficante, con el gobierno de Estados Unidos, que dice que no pacta con traficantes, que no pacta con delincuentes. Pues sí pacta. Y se llevó a 17 y dicen que faltan más todavía. Pero siempre ha pactado. ¿Y ¿no? cuál es el acuerdo? Pues no lo sabemos. No, eso lo dijo Claudia, muy ofendida cuando le dijeron que, o sea, Que cuando se vieron vio, la familia. sí, cuando se fue la familia, dijo, es que son unos hipócritas porque están pactando con delincuentes y decían que no pactaban, o sea, está aterrada. Está aterrada y todo el tiempo dice, no tengo información, y eso lo único que hace ver es que está muy debilitada en todos los sentidos, todos sus frentes están debilitados. La ley de telecomunicaciones, ya sé que ahorita vamos a hablar de ello, todos los temas, el 5% sobre también vamos a hablar Manda de ello. un decálogo, nadie la Manda un pela. decálogo, que un decálogo además, por Dios, dime qué presidente mandaba un decálogo a su Para que se partido, porte cuando bien. era el líder del partido, natural, aunque hubiera un secretario general del partido, el presidente siempre es el líder de su partido. Tronaban los dedos y ahí está. Claro, no tienes que mandar un decálogo, bueno, ya mandó un decálogo, o sea, está generando una
política interior, porque no está saliendo al exterior, interior muy debilitada. Y por otro lado, lo acaban de mencionar en este momento, no existe una vinculación de Claudia con los líderes del mundo. Ha desaprovechado las dos oportunidades mandando a una secretaria de Gobernación que no tiene ningún liderazgo ni presencia en ningún sentido. Entonces, es una forma de denostar no nada más al Vaticano en este caso, o a la Iglesia Católica, sino a los líderes que ahí se están reuniendo y el lugar de México en en este el mundo. lugar. Sí, entonces creo que está teniendo que recapitular Claudia, o tendría, perdón, que recapitular su actitud y su conducta hacia el exterior, y el embajador de México y el canciller tendría que hacer, de México en Estados Unidos, claramente, me refiero a Esteban Moctezuma, y Juan Ramón de la Fuente tendrían que tener una presencia mucho más fortalecida porque están nulos. Están pintados en la pared. Pero yo creo que retomar un poco lo de la visa. La respuesta de explicación, Claudia dice, no sabemos, no me avisaron. Bueno, no te avisan porque no confían en ti. Y exige. Como no confían, sí, Sí, como anda confían, pues allá enérgicamente ellos y te la dan, exigiendo. ¿no? Pero la respuesta de los morenistas o de la propia gobernadora es una cuestión administrativa. Sí, sí es cierto que por cuestiones administrativas te pueden quitar la visa. Pero a ver, con un mínimo de lógica, Estados Unidos se va a quitar la visa a la gobernadora y a su esposo, de la gobernadora de un país vecino, de un estado fronterizo, importantísimo, por una causa administrativa. Por supuesto que no. No, claro si que se lo no. están quitando es por algo más grave. Mucho No más grave, sabemos sí. exactamente qué, porque Y además dijeron el que, gobierno norteamericano Que dice, bloquearon no, sus eso es- cuentas. pero ellas dicen que no tienen cuentas. Claro, Las- Ya dijo que no tiene cosas, ¿cómo no va a Ya tener no cuentas? tienen cuentas. Ya no Es tiene diferente. cuentas, pues No, más no, bien, pues ya no, ya se las tienes quitaron. toda la razón, Pero ya luego, no tiene vea cuentas. otra cosa, como defienden los obradoristas, salen a defender a la gobernadora y dicen, pues fue electa democráticamente y tiene mayoría en el Congreso local. ¿Y eso qué tiene Eso que que nada ver? tiene que O ver. sea, el que tengas un voto mayoritario, La blinda. suponiendo que lo tienes, te permite que tú gobiernes pasando por encima de la ley, incurriendo en ilícitos en México o en otro país. Claro Tu que no. patente ¿Qué- de corso, ¿Qué ¿no? idea de democracia tienen? No, pues es que tienen. no hay nada. Pero eso ha sido el común denominador para justificar Todo. todas las tropelías que ha hecho absolutamente Morena. Somos 30 millones que votamos por O ellos. la popularidad. Ajá. Entonces ya puede hacer lo que quiera. Sí. Suponiendo que fuera cierto lo del 80%, lo que Que sea. ok. yo no lo eso te creo. garantiza, o eso te autoriza, perdón, a hacer lo que se te dé la gana. Y a pasar violar por la encima de ley, él. a pasar Señores, por no los tienen ni idea de derechos lo que es la humanos. democracia. Claro. Eso ha sido la constante. Es que ahí otra vez volvemos al eterno punto con la 4T, está construida de narrativas. Pero, bueno, y vuelvo a insistir, esto ya lo dije en otro programa. Ok, eso es normal con políticos, o sea, los políticos viven de narrativas. Pero una cosa es cuando vives de narrativas y otra cosa es cuando vives en tus ficciones. Esto ya es un nivel patológico hasta cierto punto. Esto que mencionabas de la comunicación, por ejemplo, hablando de narrativas y conectándolo, es interesantísimo porque sucede exactamente lo mismo que a nivel político. O sea, están acostumbrados a controlar la narrativa aquí en México, desde la mañanera. Claudia nada más tiene que salir a decir no es cierto para que todo su corifeo salga a publicar en redes sociales. Claudia desmintió. No desmintió nada. O sea, nada más. Siendo amables, diríamos, Claudia tuvo un posicionamiento. Punto. Pero bueno, el punto es que durante años les funcionó que desde la mañanera podían controlar la narrativa y podían imponer su versión. Ya es distinto cuando es un Wall Street Journal, un New York Times o una embajada de Estados Unidos en México o el gobierno de Estados Unidos el que dice no. O sea, eso te revienta cualquier narrativa, porque entonces ahora sí pones en una situación de a ver a quién le crees. Y la frase de "She's a very nice lady". Sí, que a pero- ver, que ahí me sorprende que inmediatamente todo el corifeo cuatrotero empezara con, ya ven cómo Trump respeta a Lo Claudia. quiere. ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? En todos estos años, o sea, digo, Trump lleva 8 años, o sea, lleva 30 años como figura pública desde su reality, ¿no? Pero a ver, lleva 8 años metido en esto de la política, no se han dado cuenta todavía que cuando Trump se expresa así de una persona no es nada halagüeño. Y aparte No. viene el golpe después. Es como el alcoholito y viene la Exacto, sí. inyección. O sea, no, es en realidad, es un bully profesional. Es lo que dice, no me dejas que entre el ejército, she's a very nice lady, but
son terroristas y nosotros cuando hay terrorismo entramos. Me suena un quieres? ternurita. ¿O no te gusta? Ternurita Sí, que sí. no me deje entrar. Sí. Pero justamente estamos viendo, como tú bien decías, coincide con lo tuyo, una presidenta debilitada que no está pudiendo con este bully. López Obrador lo toreaba, pero no era lo mismo, porque cuando llegó Trump todavía no estaba tan extendido el crimen organizado en México. Y lo agarró de piñata, ¿eh? Y además llegó con una actitud distinta, porque Sí. era su primer gobierno. Ya sabemos todos que en el primer gobierno se moderan más, Claro. no tienen una posibilidad de reelección. Así es. Y cuando ya no tienen posibilidad de reelección, se va con todo. No, Eso es una norma. y de todas maneras, o sea, la forma en la que Trump trató a López Obrador y a Marcelo Ebrard, sobre todo en ese momento, tampoco fue amable. No fue Bueno, amable. pero la parte migratoria se le impusieron. Claro, y ya después salió, no, bueno, se doblaron bien rápido, ¿no? O sea, Es lo que decía Trump, nunca había yo doblado un presidente como a López Tan Obrador, rápido. pero al interior era un discurso triunfalista como Claudia, pero a Claudia ya no se la están creyendo ese discurso de soberanía y no van a pasar sobre nosotros y cooperación y no Es sometimiento. la política hacia adentro. Sí. Déjame matizar un poco tu afirmación. No se la estamos creyendo quienes ya no creemos en Morena. Es Los verdad. de Morena se creen todo lo que le siguen diciendo. Entonces, si saca la bandera, entonces tú ves en las redes o en los spaces o a los morenistas diciendo, sí, tienen razón. Entonces, presentan, por ejemplo, lo de retirarle la visa como un agravio a nuestra soberanía. Es decir, Es que no verdad. tienen ¿Cómo? derecho los norteamericanos de quitar la visa Pero claro. a quien quieran. Y de no dar Y explicaciones. desde luego, por una razón seguramente Claro. muy pequeña, es decir, se envuelven en la bandera. Y yo creo que mucha gente, de los que son fieles, feligreses de Morena, pues les creen todo. A ellos dirigen ese tipo de discurso tan burdo y tan simple. Bueno, fíjense que incluso esta semana el Departamento de Justicia hubo una conferencia de prensa en la que pues hicieron oficialmente la declaración por primera vez del Cártel de Sinaloa como organización narcoterrorista. Entonces, pues todas las implicaciones que traiga esto, incluso me acuerdo que en la conferencia el fiscal auxiliar decía, vamos con todo, hasta las últimas consecuencias, los vamos a encontrar hasta el último rincón del mundo. Y ahí es insistir en esto, ¿no? De que pues al gobierno de México no le van a avisar, van a seguir haciendo lo que sea necesario para continuar con esta misión o este proyecto que tiene el gobierno, la administración Trump, que no la van a soltar. Y bueno, ya más adelante hablaremos del tema de las operaciones financieras, como es el tema de las remesas y todo, pero a lo que voy es que el mensaje desde los Estados Unidos es claro. No sé si el gobierno de México no se lo esté tomando en serio, lo esté ignorando, lo esté evadiendo. Ya sabían que venía pues el golpe y miraron para otro lado y luego cuando vienen las cosas es que están viendo qué es lo que van a hacer. O sea, reaccionan a lo que Estados Unidos, o sea, bailan al son que le toquen de aquel lado y no sé cómo lo están asumiendo, si no se lo toman en serio o de plano no tienen nada de información o no miden las consecuencias de lo que se viene con pues estos mensajes por parte del Departamento de Justicia. No sé. Así es. Pues ya creo que para cerrar el tema, ¿no? Sí. Bueno, nada más me parece que sí tiene que recular la presidenta, primero en su mensaje hacia México, pero también hacia el extranjero. Tiene que cuidarlo muchísimo y tiene que cambiar a sus asesores. La están llevando al hoyo. Este tema de la ley de telecomunicaciones, al que seguramente vamos a entrar, como hace rato comentamos, es una barbaridad que ni siquiera lo haya ella leído porque ya le dieron buena vuelta. Pero esto es muy grave, está muy debilitada. Yo quisiera vincular este tema de la relación con Estados Unidos en torno al narco y todo eso con la reforma judicial, porque nada más en un punto. Es verdad. La reforma judicial ha sido reprobada por diferentes voces en Estados Unidos, todo el mundo. del gobierno. El embajador Tony Salazar, su último discurso fue muy duro fuerte. contra la reforma judicial. Entonces aquí ya no han hablado, pero ahora que se va a cumplir la reforma judicial con la elección, ¿cómo van a reaccionar los norteamericanos? Porque si sí avisaron que incluso afectaba el tratado, el TEMEC, pues ahora habrá que esperar también algún tipo de reacción que se puede traducir en sanciones económicas, en modificar el TEMEC o qué sé yo. Pero ahí está ese asunto también. Pues si estamos viendo que están reaccionando a todos los norteamericanos, pues de ese tema
a lo mejor también hay una reacción, una sanción o algo por el estilo. No han dicho nada, ¿verdad? Para cerrar, Irving. Sí, para cerrar, bueno, Este tema. una precisión interesante sobre esta cuestión de negociar con terroristas, ¿no? Que Claudia salió a quejarse de eso. Pero a ver, estamos hablando de política y la política es eminentemente pragmática, ¿no? O sea, obviamente cualquier gobierno está dispuesto a negociar con un delincuente, con un criminal, con un narcoterrorista a cambio de algo interesante. Lo han hecho aquí, lo han hecho aquí. Claro, y lo han hecho en Israel, y lo han hecho en Holanda, y en Inglaterra, y en Alemania, en todos lados. Ahora, el punto aquí es este, nunca habíamos visto una situación como esta de que 17 familiares de un narcotraficante se fueron a Estados Unidos por protección. Es un porque, síntoma. porque ellos no están acusados, ellos van por protección. Claro. En otras épocas incluso había poblaciones o tipo Avándaro, ¿no? Donde podían llegar a vivir todos los familiares de todos los narcos, independientemente de qué cártel fueran, y había como que ese pacto de respeto, ¿no? La llamada Pax Narca, de que, bueno, este es territorio neutral, aquí no nos metemos nadie con nadie, todo eso. Bueno, eso evidentemente ya se deterioró, ya no funciona, y ahora esta familia decide irse para allá. Pues lo interesante aquí es esto. ¿Qué nivel de información está dando Ovidio para que se tenga que llegar a este extremo que nunca se había visto? Entonces, o sea, es el equivalente a del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Del tamaño del síntoma es la enfermedad. ¿Qué les habrá ofrecido? No es del sapo, es del chapo. Bueno, del tamaño del chapo es la Del pedrada. tamaño del chapo es la pedrada. Entonces, del tamaño del hijo del chapo es el hijo de la pedrada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquí el problema es, bueno, para el gobierno de México ahorita, el problema es qué tanto está soltando Ovidio, que incluso el gobierno de Estados Unidos le dice, órale, tráete a tu familia. O sea, el asunto está muy serio. Y efectivamente, Claudia y gente están simplemente cerrando los ojos, queriendo jugar a que con discursitos desde la mañanera siguen controlando las cosas, porque así gobernaban, así gobernaron durante todo el sexenio anterior. Sin contrapesos, pero nada más con discursos. Y pues no, bienvenidos al mundo real, se les dijo que se iba a llegar a esto, y ahora bueno, pues, disfruten lo votado. Y ahora el contrapeso es Estados Unidos. Y esta reforma, ellos han estado legislando para protegerse. La reforma al Poder Judicial, la supremacía constitucional, han estado legislando para cooptar a la ciudadanía, ahora la ley Mordaza, que ahora vamos a entrar en ese tema, para que nosotros no los critiquemos y ellos puedan seguir haciendo lo que les dé la gana. Y de alguna manera Estados Unidos les está poniendo un alto, que eso es algo que hay que celebrar, yo creo, ¿no? Para cerrar. No, pensé que íbamos a pasar a lo de la ley Mordaza. Pues pero si quieres bueno, empezamos con la... pero sí, todo va ligado, ¿no? Porque al final si legislan para controlar los medios, y ahora Irving hablaba de las narrativas, y tú ahorita, Claudia, hablabas también del tema de las entregas, de todo esto, pues todo se junta, y así será el tamaño de lo que va a cantar Ovidio en Estados Unidos, pero yo no sé hasta qué punto el gobierno quiere controlar tanto narrativa, en el sentido de que, o sea, operaciones encubiertas de los Estados Unidos siempre ha habido. O sea, eso no es un secreto, siempre hay, y ahora quieren vender el tema de la soberanía, no sé, como para en público, pero en el secreto, en lo que realmente se lleva a cabo, y es lo que platicamos en el programa pasado, de estas permisos que han otorgado para que ingresen que López Obrador se lo retiró, quitó las visas o quitó el permiso para agentes de la DEA en su sexenio. De la DEA, pero pues, de ahí a que digamos que sea cierto, no lo sé, porque luego ves en medios como el New York Times donde te documentan de que pues hay drones estadounidenses desde antes del sexenio de López Obrador y durante, ¿no? O sea, con Biden. Entonces, pero quizás sin el permiso de nuestro gobierno. Exactamente, pero eso no lo dicen en público. Eso, claro. Esa es No como pueden. la conclusión que doy, ¿no? Que es más importante para ellos las formas en público que lo que realmente sí se está haciendo a nivel interno en México con estas agencias. Clau, no sé si quieras hablarnos de cuáles son las modificaciones a la Sí. nueva a la propuesta original de la ley de telecomunicaciones, que finalmente ahora es otra la propuesta. Han habido varios foros en donde pues hay participantes, no hay un debate público, nada más van expositores de alguna manera. ¿Cuál fue la propuesta original que, bueno, brincamos, la sociedad civil brincamos, porque realmente era una ley mordaza que limitaba la libertad de expresión? Claro, por y ahora, supuesto. ¿cuál es la nueva propuesta y cuáles son las amenazas? Bueno, la otra ley, la propuesta de Claudia Sheinbaum había un artículo 109 que ya lo acaban de quitar,
en donde el director de la agencia, que es José Merino, podía quitarle las concesiones o desaparecer Una del nueva agencia que espectro. iban a crear. La Sí. agencia de transformación De transformación digital. Sí existe. No, O ya sea, existe, pero sí, pero lo que van a hacer ahora es Era darle un marco concentrarlo por legal allá. para concentrar el poder ahí. Ahí, Ajá. todo lo que tenía el IFETEL se lo quitaron Que lo para iban a quitar. dárselo acá. Ok. Y entonces esta ley, este artículo 109 le daba a él amplísimas facultades para desaparecer del espectro, quitar a cualquier tema, programa como este, como cualquier otro que le Plataformas. molestara, ¿ok? Que les incomodara, con muy abierta la carta para hacerlo. Otro tema era que él tenía las decisiones por sí mismo, eso ya la quitaron, y ahora hay un órgano, o sea, lo que se está proponiendo, entendamos, estamos hablando de un proyecto de ley, un órgano que está conformado por 5 comisionados y que ese es el órgano que va a tomar las decisiones. Ya no una persona. Ya no una persona. Entonces, hasta ahí vamos ganando un poco. Ya no habrá asignaciones gratuitas para dependencias y entidades del Ejecutivo. La prohibición de la propaganda política, ideológica o comercial del gobierno extranjero está prohibida. Solamente se podrá hacer propaganda turística, cultural o deportiva. Ese fue el pretexto para esta ley. Sí. Claro, ese fue el pretexto. Se eliminan los artículos 201 y 202 que obligaban a pasar por Segov cualquier material del extranjero. Tenían que pedir permiso con 15 días de anticipación. Ya no, eso ya lo quitaron porque ya se queda esta parte turística, cultural y deportiva. ¿Qué dejaron vivos? Que todavía Que sigue son siendo amenaza. muy malignos. Creación del padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil y datos biométricos que tú te referiste la vez pasada o antepasada. Qué peligroso. Peligrosísimo. Artículos es el 8, fracción 65. 64, 65 estaba ahí. Debe ser, ¿verdad? La 64. La 65 permite a las agencias rescatar las bandas de frecuencias o recursos orbitales por motivos de seguridad nacional o de interés público, entiéndase lo que se quiere entender, sin ser precisos en sus definiciones. Entonces, pues vamos a entender que será un poco a criterio, ¿no? Artículo 159 a 161, claramente. Obligación a conservar datos de comunicaciones durante 24 meses, compartirlos con autoridades sin controles judiciales y que esto es en contra del derecho de la privacidad. Los derechos Y son por humanos. último, pero no se cierra ahí, pero uno más, permite la operación de bloqueadores de señales de teléfonos sin líneas claras, sin límites claros. Entonces, esto es también una Se pueden hacer flagrante. intervención a nuestro teléfono. Sin Wow. ninguna limitación. O bueno, no hay líneas claras, ¿no? Entonces, esto es algo que verdaderamente nos debe de preocupar muchísimo. Quitaron estos 2 puntos, que era lo que más nos estorbaba, pero abren otro espectro importantísimo que atenta contra nuestra privacidad, contra la libertad de opinión, la libertad de expresión y contra el TEMEC, justamente. Hay algunas versiones que dicen que sí van a quitar muchas cosas y que entonces ya no va a ser algo tan grave como se presentó al principio. No lo sé, porque hay otros que dicen sí, como acabas de decir, se quitan algunas, pero hay otras que quedan ahí que de todas maneras son atentatorias a la libertad de expresión, etcétera. Vamos a ver en qué acaba. Yo no sé exactamente cómo va a acabar, pero sí lo que podemos decir es que la intención ya quedó clara. La intención del gobierno, ya eso no hay duda. Ahora, si le modifican suficientemente a la ley y digamos, mira, fue un éxito de la opinión pública por la presión, etcétera, como algunos ya lo están dando por hecho, Festejando. pues qué bueno, pero de todas maneras aguas, porque apenas estamos empezando Hay que ir por este eso. gobierno, y la intención es clarísima, y que además yo nunca tuve duda de que será la intención, nada más que ellos esperan los momentos, las condiciones para ir avanzando en todo esto que es claramente una política de censura Por supuesto. y de control del discurso oficial. Así es. Mira, aquí lo que me llama la atención son estas ambigüedades que señalas, ¿no? O sea, como de pronto no dejan claro a qué se están refiriendo específicamente, porque eso, bueno, evidentemente a propósito deja abierta
la posibilidad de que los comisarios, porque eso es lo que realmente van a ser Comisionados. ¿Mande? Comisionados. No. Comisarios. Comisarios. Estoy hablando, Los comisarios. Estoy Porque no hay hablando- una comisión estoy hablando en lenguaje soviético. de la Yo sí KGB. entendí enseguida. De la KGB. De la ¿verdad? O sea, sí, Pepe Merino estaba ahí, obviamente designado para trabajar literalmente como comisario, en el mejor sentido soviético de la palabra. Literal. Toda la razón. Ahora, el punto está que con estas Qué bueno ambigüedades, que hubo la aclaración. con estas ambigüedades les dejas un amplísimo margen de acción y no se tienen que justificar. Ahora, el problema con esto, y aquí es en donde va a entrar en juego lo del TEMEC, es que esto genera incertidumbre jurídica. Claro. Una de las características que por definición debe tener una ley o una normatividad para que brinde certidumbre es la precisión. Porque aquí entra en juego, digamos, esta dicotomía entre cómo la ley debe tratar al Estado y cómo debe tratar al ciudadano. O sea, en una sociedad libre, en un país libre, en una democracia, las leyes indican claramente lo que el ciudadano no puede hacer, pero no le ponen un límite a lo que sí puede hacer. O sea, un ciudadano, todo aquello que no le esté prohibido, lo puede hacer. Mientras que con el Estado debe ser al revés. O sea, la ley debe marcar específicamente para qué es cada departamento, funcionario, secretaría o como lo quieran llamar, del Estado. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Entonces, el Estado no puede salirse de lo que el marco legal le indica que puede hacer. Eso es lo que le da certidumbre jurídica, no nada más a uno como ciudadano, sino desde uno como ciudadano hasta un inversionista extranjero. O sea que sabes, ves una ley, la revisas y en función de lo que lees allí, de lo que encuentras ahí, sabes a qué te atienes, sabes qué esperar, sabes cómo funciona, sabes cómo te puedes proteger y dónde estás expuesto. Cuando un gobierno viene y te presenta una ley con todas estas ambigüedades, sobre todo en un tema tan sensible como esta cuestión de la libertad de expresión, entonces generas ese territorio de incertidumbre, donde un inversionista de entrada te va a decir, oye, yo no le entro ahí, o sea, donde tengo, Claro. o sea, donde el comisario soviético puede hacer cualquier tontería y no la tiene que justificar, o sea, no hay un marco legal que le ponga límites ni que me proteja, y donde por otra parte, precisamente por esas razones, en el TEMEC van a decir, esto es violatorio, y acumulado con la reforma judicial y con un montón de cosas más. O sea, aquí el riesgo al final de cuentas es que en la renegociación del TEMEC, que Trump también ya avisó que no va a ser en 2026, ya salió con la novedad de que va a ser en 2025, o sea, la quiere adelantar, se va cerrando un panorama donde ya cada vez es más verosímil que simplemente le digan a México, estás fuera. Así es. Y espérame, y lo grave de eso es que el estás fuera es que entonces Trump ya no tiene que jugar con lo de los aranceles. Automáticamente todas las exportaciones de México a los Estados Unidos son grabadas con aranceles y eso sería una catástrofe para un país que el 80% de sus exportaciones van para allá. Entonces, o sea, parece mentira, pero todo está encadenado y espero que aquí la gente entienda esa importancia de la certidumbre jurídica. Y en ese sentido, no solo es la certidumbre jurídica que de alguna manera se desdibuja totalmente con la reforma al Poder Judicial, esta votación, esta elección que es una pantomima. Por otro lado, la eliminación de los organismos autónomos que de alguna manera se gestaron para el TEMEC. Y por otro lado, también la ley censura, que le llamamos a las telecomunicaciones. Todo este engranaje, yo no veo cómo vamos a lograr que finalmente podamos mantener el TEMEC. Estamos confirmando que Morena legislan para continuar con sus avances autoritarios y no para el bien de México, y no para que vengan más inversionistas, para que la economía funcione, sino justamente al contrario. Es lo que para protegerse Así también. es. Entonces, de esta manera, pues México, que tenía una gran oportunidad con el nearshoring, que ya ni siquiera lo podemos mencionar, también vemos que en Dinamarca había un contrato con Pemex, ¿no? Que finalmente decidieron invertir. Noruega, perdón. Porque son los que tienen petróleo. Efectivamente, también se Bueno, van. no era un contrato, eran los fondos del gobierno que compran bonos de aquí por allá, o sea, que invierten y tenían, creo que son 1.200 millones de dólares en bonos de Pemex y Se retiran. ya se retiraron. Porque encontraron un espacio para la corrupción. Digo, no sé por qué. ¿En Porque Pemex? sí. Qué raro, hombre. No, yo no sé qué Ay, qué es una quisquillosos, difamación. Pero así está en todos Mal los pensados. ámbitos y desgraciadamente Delicados estos. México va hacia el retroceso. Pues mira, ahorita que mencionaba Claudia lo del padrón de usuarios de telefonía móvil, o sea, si incluso lo llegasen a quitar de este dictamen,
también lo tienen guardadito en otro que está en Cámara de Diputados, que es el de seguridad. Entonces, la intención de ellos es que según que para el tema de seguridad, no sé, rastrear llamadas de delincuentes y hacer una cooperación entre la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital, pero pues esto se declaró inconstitucional en el 2022 por la Suprema Corte. Uno, Calderón ya había intentado hacer un padrón así. O sea, bueno, digo, si es tanto criticar el tema de las narrativas y lo que quiere hacer cada quien en esta, pues en este demostrar de autoritarismo, pues ahí están imitando también, copiando un modelo que pues no funcionó, ¿no? Y entonces, ahí por un lado, o sea, el tema de la privacidad, que van por eso sí o sí, o sea, ya sea por una vía o por la otra. Los biométricos. Y en el tema de lo de las transmisiones, que sí se mantiene todavía el tema de que suspenderían las transmisiones sin una orden judicial. O sea, eso es lo que ellos quieren, o sea, sin una orden judicial, hacer lo que quieran. ¿Quién nos protege? Y se mantiene eso creo que en el artículo 8 y en la fracción 62, no me acuerdo, porque sí me ha estado tocando como que leer qué le quitan, qué le ponen. Pepe Merino fue ayer al Senado, no quiso hablar. No ha ido a ninguno de los foros, solamente lo ponen pues en ambientes controlados para hablar del tema, que fue en la mañanera, pero ayer se reunió con los de Morena nada más y aliados. ¿Pero no era la Jucopo? No, los del PRI se estaban quejando de que no los invitaron. Ah, bueno. Sí, ahí andaba, estaban quejándose los de la oposición, no nos invitaron, no sé si sea verdad, pero al final él sale. No, pues fue una reunión a puerta cerrada, no sabemos pues, quiénes estuvieron ahí, pero al final es una forma como de decir, no, pues aquí en lo oscurito me salgo por el basamento, no hay entrevista, tampoco invitamos a la oposición, entonces, ¿qué? O sea, si se supone que es no generar suspicacias de lo que están haciendo. No se supone eso. Uy. No se supone. No se supone. Entonces, ¿el foro qué es? Simulación. Mi Clau. Pues bueno, esto es, ahora sí que todavía no termina hasta que termina. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver estos famosos foros que no pueden ser de otra naturaleza porque ya la ley se había discutido. A mí me llama muchísimo la atención cómo entró a las 10 de la noche y al día siguiente se aprobó a las 9, 10 de la mañana. No la o sea, leyeron. no la leyeron. Y cómo, o sea, a mí lo que me parece que el cinismo de todos estos senadores que conformaron este equipo, este grupo, porque son 3 comisiones, ¿no? Las Comisiones Unidas. Radio, televisión, puntos Constitucionales y no me acuerdo cuál otra, pero que hayan aprobado a una ley de tal magnitud donde su propia libertad de expresión está en juego, donde su propia seguridad jurídica está en juego y la hayan aprobado. O sea, ¿qué nivel de indecencia, de falta de ética y de desconocimiento y de cinismo? Porque están cobrando bien, ¿eh? O sea, les pagamos muy bien para que hayan llegado a aprobar esta ley que la propia presidenta dijo, no, espérense. No lo dijo, pero es que no, a ver, esto no era así. Aquí no se trata de esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ni ella se enteró. O sea, se la chamaquearon. Se le encargó claro, la encargó, equipo, pero ¿qué equipo ella no tiene? estaba plenamente enterada, se entera por los medios. Pero entonces Merino y la consejera jurídica hicieron un enjuague ahí que verdaderamente la pusieron en riesgo. Pega, ¿no? No, pues sí. Si se dan cuenta, No, bueno, estaba pegando. Si la gente no nos ponemos como locos a decir, y algunos senadores de la oposición, La sociedad etcétera. civil hicimos una campaña, ¿eh? No, bueno, en claro, redes y en todos lados. Yo en la noche empecé, no, por favor, Ven, imagínate. Reaccionamos. Sí, no, hubo una reacción brutal. Brutal, si no, no Conclusiones, se hace mi nada. querido amigo. Pues a ver qué sucede, a ver hasta dónde llega o no, pero de todas maneras, esto, como decía también Irving, todas estas cosas, aunque tienen un objetivo de control político interno, tiene repercusiones o va a tener repercusiones externas por la falta de certeza jurídica que se está generando en México. Exacto. Y eso obviamente no es que a los inversionistas extranjeros o a otros gobiernos les importe demasiado si hay democracia o no en México, pero para sus propios intereses les afecta y en esa medida
hay repercusiones negativas, deja de venir inversión, Generar el TEMEC, empleos. el TEMEC se pone en riesgo a ver qué queda de eso. Entonces eso pareciera que no lo están midiendo. No lo están midiendo. Me parece que tienen toda su mirada en el ombligo interno y no ven las repercusiones que puede tener, que pueden arruinar al gobierno y al país. Así es que es exactamente lo mismo que con la cuestión del narco. O sea, estos tipos tienen un talento para no medir consecuencias impresionante. Dice la antigua sabiduría judía, ¿qué es un hombre sabio? Dice, un hombre sabio es aquel que conoce las consecuencias de sus actos. Bueno, olvídenlo con estos señores, ¿no? O sea, tienen un talento para complicárselo todo. Y con la cuestión del narco fue eso, estar friegue y friegue sobre un tema hasta que chocan con pared y de pronto ya no saben cómo controlar el asunto. Y ahorita con este asunto de las telecomunicaciones, evidentemente van por la misma ruta a chocar con la misma pared. ¿Y qué van a hacer? O sea, van a seguir legislando de esa manera marrullera para decir, no, o sea, está prohibida la intervención estadounidense. Bueno, o sea, Estados Unidos obviamente no les va a preguntar. En este caso, simple y sencillamente nos votan del Tratado de Libre Comercio y las consecuencias para ellos serían catastróficas. Aquí ¿Les importará? Les va a importar. les va a empezar a importar. Claro. Es que sí les pega. Sí, les va a empezar a importar Es que cuando ellos empiecen a creen sufrirlo. que van a ser perpetuos. Ahí Y no está. van a ser perpetuos. Ellos han hecho muchas cosas y no han pagado el costo. Ahí es lo que yo quisiera pensar, empiezan. cuánto tiempo tardaría en empezar a repercutirles. Mira, históricamente puede tardar mucho. Tenemos muchas dictaduras que han arruinado a sus países. A ver, está Cuba. Bueno, ¿Cómo está Venezuela, Cuba? Lleva por 60 y Dios. tantos años. Claro. Venezuela lleva 25. Pero a ver, hay una cuestión aquí también interesante si vamos a ver el entorno global, ¿no? O sea, ¿dónde podrían encontrar el apoyo para perpetuarse en el poder, así como lo logró Cuba, como lo logró el chavismo, etcétera? Por ejemplo, en el apoyo en Venezuela, en el apoyo en Cuba, en el apoyo en Irán, que son, digamos, como parte de todo un esquema, ¿no? A nivel internacional, sí. Y a nivel internacional, pero bueno, son regímenes que se están desmoronando. O sea, además llegaron tarde, ni siquiera eso hicieron bien. Llegaron bien tarde a la feria de las dictaduras. Entonces, el entorno político, de hecho, la manera en la que ahorita Trump está amarrando acuerdos en todos lados, digo, después de 2-3 semanas así de que parecía que todo esto no tenía forma, bueno, ya el señor está amarrando acuerdos. ¿Qué vas a hacer cuando si en un caso extremo digas, bueno, quiero amarrar acuerdos con China para zafarme de esto y China te diga, lo siento, prefiero tener acuerdos con Estados Unidos que contigo? O sea, ¿qué le va a pasar a México cuando diga, bueno, quiero buscar el apoyo de los ayatolas? Pues lo siento, ya no están, ya no existen. O quiero amarrar acuerdos con Cuba, bueno, o sea, ¿y qué? O sea, Está cayendo. te voy a mandar a Silvio Rodríguez a dar un concierto, párale de contar. O sea, es un mundo que está entrando en crisis, que se está transformándose. Vienen transformaciones todavía más rudas en materia de tecnología, de inteligencia artificial. O sea, a ver, para pronto, estamos encaminándonos a un mundo donde la clase obrera no sé si vaya a desaparecer, pero se va a ver drásticamente reducida por la mecanización, por la robotización de los procesos de producción, el peso de la influencia artificial, las impresoras 3D. O sea, vamos a ver transformaciones terribles que obviamente van a meter en crisis a todos los modelos que se basan básicamente en toda esta cuestión de la producción de la clase obrera, o sea, de estos mitos, de esto que en el siglo XIX fue teoría política y económica, que en el siglo XXI ya son mitos, y que obviamente todo eso se está debilitando. México necesita modernizarse, México necesita capacitarse en todas estas avances tecnológicos y México necesita estar cerca de los países que están avanzando en esa dirección. Y lo único que estamos logrando con este tipo de leyes es pelearnos y aislarnos más. Y en esa sinergia, México va para atrás Pues, porque obvio. estamos en una cacocracia. Es decir, con el cacocracia. La cacocracia, cacocracia, ¿no? Bueno, Es el gobierno de los Habría peores. interesante en verdad sí existe ese discutir término. la etimología latina, Es ¿no? el gobierno caquiscracia o bueno, Lo dijo, ustedes lo entendieron. soltaste. Es el gobierno de los peores. Lamentablemente estamos en el peor momento con los peores gobernando. Y yo te quiero preguntar, Lau, en esta nueva propuesta del gobierno de Estados Unidos para gravar con el 5% las remesas de los mexicanos en Estados Unidos, ¿cómo quedan
debilitadas las familias aquí en México? ¿Por qué es algo injusto? ¿Qué es lo que tú has observado de esto? Pues ahí me llamó la atención ayer que, pues ahí en lo que discutían en el Senado, hacer una especie de documento para enviarlo a la casa, sí, a la House of Representatives, y crear una comitiva de que vamos a ir allá para hablar con los, pues, ¿no? nuestros pares legisladores y que detengan esto, ¿no? Porque eso es también parte de un paquete fiscal que quieren sacar, pues, allá en los Estados Unidos, ¿no? También, pues, tiene un objetivo de recaudación, además del otro objetivo que también es como controlar todo el tema de lavado de activos por parte de organizaciones criminales. Pero en lo que ellos aprobaban eso y se ponían de acuerdo y chalala, ya el gobierno de los Estados Unidos en la comisión, pues, de la Cámara Baja, ya habían avanzado con este proyecto. O sea, falta que pase al Pleno y luego al Senado, pues, también. Y en lo que pasa eso, pues yo no sé qué van a hacer. Uno, no tienen invitación hasta ahora que yo sepa, o sea, bueno, no he visto en las noticias, por parte de sus pares legisladores en los Estados Unidos para asistir a frenar, ¿no? Impuesto a las remesas. Entonces yo digo, bueno, entonces están pintados nuestros legisladores, o sea, porque se supone que esa es su función, ¿no? Y pareciera que lo hacen más show para que uno vea que están haciendo algo, avanzando en algo, y no avanzan en nada, no hay nada, y les cayó así como de repente, y en lo que ellos se tardan en ver qué hacen, o que consigan la bendita invitación por parte de sus pares, pues esto va a avanzar. Yo creo que ya para junio ya estaría completamente aprobado. ¿En algún momento han fomentado esa relación bilateral? Era broma tu pregunta, ¿no? Sí, ahí la dejamos. Ahí la dejamos. Mira, a mí me Shock. parece que es un golpe más, es un tema como muchos de los que ha mandado Trump. Son 64.745 millones de dólares los que entraron el año pasado de remesas a México. Es una locura. O sea, eso es el segundo ingreso más grande que existe. No sé el primero cuál es, pero antes era Pemex, pero ya no es Pemex. Las exportaciones. Hace 100,000 años que no es Pemex. Bueno, algunos. Las exportaciones, pero las remesas es una cantidad brutal. Y este es un golpe más, porque además estas personas no nada más van a pagar el 5%, sino además les quitan la comisión que les quita la casa de cambio, la casa o el banco. Quitan el servicio, claro. Ajá. Y también que ellos pagan, todos los trabajadores en Estados Unidos pagan impuestos. Claro. Entonces es una doble tributación absolutamente injusta, discriminadora. No es para México, es para todos los extranjeros que estén tributando, que estén mandando remesas, o los mismos estadounidenses que mandan a quien les dé la gana remesas, se las van a tasar el 5%. Uno cree que no es mucho, es muchísimo, y quítale el 5% a este ingreso y es sumamente gravoso para México. Es un golpe más, pero she's a very nice woman. Y dime así. Y tiene 80% de popularidad. Sí. Mi querido amigo. Desde luego que es un golpe, o va a ser un golpe económico, porque independientemente de las gran cantidad de exportaciones que le mandamos a Estados Unidos, 80% de nuestras exportaciones, una de las fuentes de ingreso de México siempre ha sido las remesas desde hace mucho tiempo. Bueno, desde que empezaron a ir, a veces con acuerdos en la Guerra Mundial, etcétera, pero siempre las remesas han sido un factor importante. Fue una, por ejemplo, de las que explicaban el famoso milagro mexicano, que duró como 25 años en tiempos del PRI, creciendo el 6%. Uno de los elementos que explicaban eso eran las remesas. Entonces sí es un golpe muy fuerte. Pero por otro lado, yo creo que ahí tiene un doble objetivo estas medidas. Por un lado, seguir presionando económicamente al gobierno mexicano, seguir quedándose con parte de ese dinero para la economía norteamericana, pero también quizá podría estar enfocado a que sabemos que buena parte de ese dinero viene del narco. Hay un lavado de dinero. De las drogas que se venden allá, pues sus contactos en Estados Unidos, por eso aumentó ese dinero regresó y aumentó de forma significativa con López Obrador. Y se sabe porque ha habido estudios así de a dónde les llega, donde dice los registros que va a una comunidad, donde no hay preguntan y resulta que la mitad o menos
reciben remesas, lo Es demás verdad. que es dinero del narco. Claro que eso lo podrían combatir, supongo yo, los norteamericanos, pues más con tecnología en sus sistemas Claro, bancarios pues es más y fácil. financieros, detectar en dónde está el dinero del narco allá y confiscarlo, etcétera. Pero tiene también un sentido de presión política sobre nuestro gobierno. Sí, sí, Definitivamente, yo recuerdo que López Obrador festejó siempre el aumento de las remesas cuando sí, es de risa, cuando a mayor aumento de remesas es que hay más gente, bueno, lejos de tomar este porcentaje que es sospechoso de que es del crimen organizado, pues a mayores remesas es porque la gente se está yendo más a Estados Unidos porque necesita irse, porque aquí en Exacto. México no están las condiciones para que puedan Es una ecuación desarrollarse. facilísima. Y él lo festejaba como un gran logro, cosa que también sus seguidores aplaudían, que es algo totalmente absurdo. Sin embargo, ahora con esta tributación, definitivamente yo lo veo algo favorable políticamente para la oposición en México, no para la gente que está siendo grabada su dinero, porque de alguna manera es un golpe también a las personas en México, y el gobierno no está pudiéndolo detener. Entonces, es un golpe también para el gobierno de México. No, claro, a ver, mira, un presidente presumiendo las remesas es como un indigente diciendo que es el tipo más maravilloso y afortunado del mundo porque avienta pelotas ahí en un cruce de Polanco, ¿no? O sea, es eso, perdón, le digo, con el respeto que se merece la gente que tiene, o sea, que se ve obligada a sobrevivir así. El presidente no está obligado a eso, ¿no? O sea, que en el caso del presidente sí es una afirmación, un posicionamiento patético. Ahora, el problema aquí es dimensionar, porque, por ejemplo, de pronto uno dice, bueno, es que 5%, pues tampoco es tanto, ¿no? No, pero a ver, ponte a pensar en todas esas familias, en todas esas comunidades en donde el único dinero que les llega ¿cuánto les puede llegar? No les están llegando $2,000 al mes a cada familia, les están llegando, supongo, $400. Sí. O sea, imagínate que son 400, estás hablando de $20. O 8,000 pesos al mes, ¿no? Pero a eso hay que descontarle la comisión de quien te dé el servicio de traértelo. Y a eso hay que descontarle el superpeso, ¿no? Porque el peso sigue ganando terreno. Ahorita estaba en 19.30 creo que ayer o hoy, no me acuerdo cuándo vi esa cotización. Entonces, bueno, ya no son 8,000, o sea, si está 19... Estás hablando de, si son $400, que le están faltando ahí como 7,600, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, entonces ya es menos. Y ahora todavía quítale otro cacho más que te van a quitar. Y los precios aquí siguen subiendo. O sea, no es una situación agradable para las familias más vulnerables. Ese es el punto. Pero ahora, ¿con qué discurso vas a llegar a Estados Unidos? Bueno, una sí van, ¿no? Porque también quiero ver cuando digan, vamos a hacer una comisión para ir, a ver quién quiere ir, y entonces no tengo que cuidar mi visa, ¿no? O sea, no sé inglés. Tengo que cuidar mi visa o sea, porque a ver también. Que te agarren allá. Pero el problema, bueno, a ver quién no quiere que le quiten la visa en Morena. No vayan. Un secretario de Relaciones y un embajador que se adelanten, Que que estén en ello, que desde el principio hagan esta vinculación Sí, hubo un comunicado que enviaron. A ver, vamos bueno, a ver. Sí enviaron una comunicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque ellos ya sabían que venía eso. Y no los pelaron. Sí, exactamente. No te van a pelar. Ahora, se supone que en un caso como este, pues quien tendría que meter la cuchara más, porque se supone que es el que tiene más experiencia en doblarse rápido ante Trump, pues es Marcelo Ebrard, ¿no? Como secretario de Economía. Pero bueno, o sea, obviamente de Herman Munster, pues no podemos esperar tampoco gran cosa, ¿no? Entonces, aquí la bronca es esa, ¿no? O sea, a ver, ¿quién va a ir a negociar eso con Estados Unidos cuando estamos evidente hablando de un mecanismo de coerción política? Esto es un asunto político, no es un asunto económico, ni es un asunto fiscal. Es una manera de agarrar el pescuezo a la cuarta, decirle, vamos a jugar a los higos, ¿no? Te agarro el cuello, te lo aprieto, y cuando te pones morado, empiezas a gritar, soy un higo, soy un higo. O sea, es eso lo que está haciendo Estados Unidos con la 4T por medio de lo de las remesas. Ahora, si el problema es ese, entonces tienes que mandar un equipo de gente que vayan a discutir ese problema. O sea, si van a llegar con el discurso, es que las familias, es que la gente pobre, lo que le va a contestar un gringo promedio va a ser, mijo, ese es tu problema. Totalmente. Pues sobre todo alguien como Trump que te dice, o sea, ese es un problema de la porquería de países que tienen, por eso tienen sus problemas.
porque ustedes son el problema, resuélvelo tú. O sea, eso a nosotros ni nos lo menciones. Pero otra vez estamos viendo una absoluta falta de profesionalismo. Incapacidad. O sea, no saben hacer política. Son caciques, son truanes, son los bandidos de Río Frío. O sea, son rufianes que se toman el poder a la mala por la fuerza, explotan y abusan, pero cuando se tienen que enfrentar a una situación en donde realmente tienen que hacer política. Se hacen chiquititos. No, son pueden. unos enanos. Son total, o sea, y verdaderamente, o sea, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? Olvídenlo. Si los gringos quieren pasar esta ley, o sea, hasta son capaces de decirle, no, bueno, me encantó toda tu alocución, te comportaste con tanta vehemencia, con tanta Wonderful elocuencia, lady. que, o sea, que es una, me cae también, es una nice lady, me cae también tu presidenta, que no va a ser 5, va a ser 10%. Porque O she's sea, a nice son girl, capaces. lady. Bueno, pues así llegamos al final con este programa que hoy pues nos dio muchísima información. Queremos agradecer a la buena tradición del Valle y también a Kitsune Café. Muchísimas gracias, en verdad nos hicieron un momento mucho más agradable, delicioso este pan. Les invitamos a que lo prueben en la Colonia del Valle en San Francisco 35. También agradecemos a nuestra producción, a Toño, muchísimas gracias, Toño Martínez y Alberto Altamirano. No saben, es un lujo, tenemos una producción maravillosa. Gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron esta noche.